Buenos días, chicos. Espero que todos se encuentren muy bien, ya regresando de vacaciones. El día de hoy, pues ya vamos a empezar con temas que van, pues enfocados hacia la parte de, cimentación. Pero para llegar a esa parte, pues primero vamos a pasar por la parte de, precisamente de distribuciones de las cargas. Vamos al día de hoy a estar viendo, ustedes me dicen cuando ya logren ver mi pantalla. Sí, ya sé. Excelente. Pues vamos a ver, número uno, la teoría de Búziges. Para poder calcular lo que son los asentamientos, el empuje, la presión y la forma en que se distribuye el suelo con respecto a una carga, así como la carga se distribuye en el suelo, es muy importante para esto precisamente determinar y utilizar lo que vamos a ver el día de hoy, que es la teoría de Búziges. En esta teoría fue pues propuesta por el hidráulico físico Valentín Búzines, Joseph Valentín Búzines, nacido el 13 de marzo de 1842 y nacido en 1929 en Francia. Este, Aunque él propiamente empezó como profesor de física, empezó a mostrar rápidamente sus estudios directamente a la parte aplicada de la física de las fuerzas. Todo esto hablando de las cargas. Este profesor de física y matemáticas se volvió miembro de la Academia de Secciones de Mecánica y empezó a trabajar con la hidrodinámica y la hidráulica. A partir de eso, empezó con los estudios de suelos y elasticidad y recibió el premio Poncelet por la modelación de las ondas de superficie de agua poco profunda. Vamos a ver que precisamente en eso se basa la ecuación de Búzines y su resolución. ¿Qué sucede en sí? Y para entender más la teoría, vamos a verlo directamente en forma pues, medianamente práctica. ¿Qué sucede cuando colocamos esfuerzos en una cantidad de suelo? Recordemos que existen varios tipos de carga. ¿Alguien me puede decir cuántos tipos de carga existen? Chicos, ¿cuántos tipos de carga existen? Es lo que es carga viva, muerta y Ok, la última no me acuerdo. ok, carga viva, carga muerta, ok. Este, eso estamos hablando de los tipos de cargas que pueden existir. Ahora, esas dos se pueden clasificar en cargas puntuales o cargas distribuidas. Cuando una estructura se apoya en la tierra, esta va a transmitir los esfuerzos al suelo, donde van a hacer una fundación para poder hacer la cimentación. Estos esfuerzos producirán deformaciones, pero primero el suelo, considerándolo como que sea un medio continuo, disipará estos esfuerzos a medida que se va profundizando. Es decir, a la superficie va a estar recibiendo la carga total, a medio metro una carga diferente. Entre más profundo sea, este esfuerzo va a ir disminuyendo. Debido a eso, si por ejemplo nos dicen, sabes que este suelo soporta 6 toneladas por cada metro cuadrado y yo estoy soportando una carga de 12 toneladas, una presión de 12 toneladas por metro cuadrado, capaz en la superficie no lo soporte, capaz en primer metro de profundidad no lo soporte, pero si hacemos un análisis, capaz vamos a encontrar que a los 2,5 metros la presión existente ya no sea de 12, sino solo sea de 4 toneladas por metro cuadrado y como el suelo me da 6, ahora sí, el suelo es capaz de precisamente empujar mayoritariamente la carga propuesta. La teoría de consolidación precisamente en eso se basa, que dice que cuando nosotros tenemos ya un elemento comprimido, consolidado,
vamos a ver que este suelo va a recibir una cantidad de cargas. Si nos damos cuenta en la imagen anterior, vemos un suelo que está siendo comprimido por una cantidad de cargas. Primero se ve 1 tonelada, después se ven 5 toneladas, después se ven 10 toneladas. En esta carga, como lo podemos ver, al principio tenemos el suelo original, tiene una cantidad de volumen, después nosotros le ponemos una carga de 1 tonelada y se comprime. ¿Qué es lo que está perdiendo, jóvenes? Recuerden que al comprimirse los vacíos se pierden, entonces la cantidad de agua y la cantidad de aire se va disipando por compresión. Después de eso le ponemos 5 toneladas y hace mucho más trabajo, es decir, se comprime más y sigue perdiendo más cantidad de aire y más cantidad de agua. Con las 10 toneladas funciona lo mismo, pero ¿qué pasa, jóvenes, si nosotros le quitamos las 10 toneladas? En teoría, si el cuerpo fuera completamente elástico, si tuviera una elasticidad de 1, el cuerpo regresaría exactamente al mismo principio, es decir, regresaría con el mismo tamaño. Sin embargo, esto no pasa. Si se dan cuenta, la relación de vacío ya fue perdida. Si muchas veces el aire se puede recuperar, el agua no, o viceversa. Entonces, si podemos ver al principio, nuestro elemento al principio tiene una cantidad de volumen y en el último caso ya no lo tiene. Ninguno de los volúmenes se parecen, ni el de 1, ni el de 5, ni el de 10, ni cuando quitamos la carga. Precisamente la teoría de consolidación de un suelo es el proceso por el cual se reduce el volumen de los suelos, se reduce el volumen de los suelos cohesivos y de eso estamos hablando principalmente de las arcillas y limos, provocado por la actuación de solidificaciones, es decir, cargas sobre la masa. Esto normalmente transcurre en un tiempo prolongado, no es en un tiempo corto, sino que es en un tiempo normalmente largo, y producen asientos, es decir, hundimientos verticales en las construcciones. Estos pueden al tiempo romper si se producen con gran amplitud. Normalmente la teoría de consolidación es un proceso lento que puede durar meses, años. Es un proceso asintónico, es decir, que comienza veloz, pero a su vez se va perdiendo el tiempo. Como lo podemos ver en la imagen, se produce una deformación en 1, en 5, en 10, pero si le ponemos 20, la deformación cada vez es menor debidamente a eso. La compresión se va perdiendo en tiempo. Esto, si no se toma en cuenta, es posible que el movimiento del suelo al proyectar una estructura, vamos a poder tener consecuencias catastróficas, tales son precisamente la inclinación, la fisurización o incluso el colapso de una misma estructura. En muchos casos es necesario primero consolidar y preconsolidar el suelo antes de proceder a la construcción. Normalmente esto se hace cuando es un edificio muy grande o una carretera. Para preconsolidar el terreno, lo que se hace es normalmente cambiar el tipo de elemento, se le deposita un nuevo tipo de característica al suelo, normalmente terreno mejorado, para precisamente consolidarlo. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda, No hay que, ¿no? Ok. no, no hay que. ¿Alguien me puede decir qué edificios reconocen fácilmente que hayan tenido problemas precisamente con esta parte de la consolidación de suelos? Que precisamente hayan tenido problemas de hundimiento. Bellas Artes, Bellas Artes de la Ciudad de México, ¿sí? igual que la Catedral de la Ciudad de México, igual que la Basílica de Guadalupe, están un poquito, la Basílica, lo que se conoce como Basílica Vieja de Guadalupe. La nueva no, porque ya pues se trabajó diferente, pero la vieja sí tenía un problema donde sí estaba ya colocándose de un lado. Ok, ¿algún otro edificio fuera del país, igual emblemático, que haya sufrido esto gravemente? Y que precisamente se visita precisamente por esa forma que tiene. Torre inclinada de
Pizza. La torre inclinada de Pisa, exactamente. La torre inclinada de Pisa igual sufrió exactamente el mismo tipo de sistemas por el tipo de suelo que se encuentra cerca donde existen grandes cantidades de agua. Entonces, se ha tenido un proceso de hundimiento, se ha ido trabajando, se le ha inyectado concreto para poder evitar precisamente un fallo a la larga mucho más complejo. Gracias, chicos. La teoría de Business busca las respuestas y las soluciones para las distribuciones de los esfuerzos. En 1885, Joseph Business desarrolló una expresión matemática para poder obtener el incremento del esfuerzo en una masa semi-infinita de suelo debido a la aplicación de una carga puntual. Primero lo vamos a ver con carga puntual y después con una carga distribuida. La expresión de Business se ha integrado para poder obtener soluciones para áreas cargadas y se ha modificado para tomar en cuenta estratos de suelos de espesor finito, es decir, ya espacios ya que podamos determinar 1 o 2 metros, sistemas de varios estratos y aplicaciones de cargas por debajo de la superficie del suelo. La solución de Business determina el incremento de los esfuerzos como resultado de la aplicación de una carga puntual sobre la superficie. Normalmente se toma el suelo como, o se considera el suelo como un elemento medio homogéneo, elástico e isotrópico. Repito, el suelo se tiene en cuenta como un medio homogéneo, elástico e isotrópico. A continuación vamos a detallar precisamente ese sistema. Vamos a darnos cuenta que, para los que tengan ahí dudas, ¿qué significa cada uno? Hablando de homogéneo, vamos a pensar que tenemos el mismo tipo de estrato o tipo de horizonte de suelo. Elástico, que vamos a ver una elasticidad, una reducción y un incremento normal. E isotrópico, precisamente que las fuerzas o las presiones efectivas y neutras van a ir hacia todas las direcciones. Ahí está. Y aquí vemos precisamente esta propuesta. Tenemos una carga, en este caso es un área porque estamos teniendo una carga distribuida. Esta carga, si se dan cuenta, imprime un esfuerzo, una distribución de carga sobre el suelo. Al principio es mayor, pero a mayor profundidad, como lo podemos ver, medio metro, 1.5, 2.5 o más, va disminuyendo. El valor de la presión depende directamente de la distancia que existe, desde el punto hasta donde exista. Se dice que, como decimos, que es un material homogéneo, cuando se presentan las mismas propiedades a lo largo de todos sus ejes y direcciones, por eso también que sea isotrópico. Cuando se trabaja con suelos, esta hipótesis se refiere solamente a que el módulo de elasticidad, un módulo cortante y el coeficiente de Poisson deben ser constantes. Normalmente esto se lo vamos a manejar para que esta hipótesis pueda tener esta una idea. Sin embargo, vamos a ver que todos los materiales, pues no todos los suelos son elásticos. Vamos a ver que existen, recordemos, suelos elásticos, otros que son elásticos plásticos o otros plásticos sólidos o sólidos. Va a depender de cada uno de ellos el incremento de los esfuerzos, teniendo de acuerdo a esta hipótesis, pero en general vamos a ver esta variación. Si nos damos cuenta, es una curva prácticamente normal que podemos ver. Sin embargo, podemos ver momentos en que los mismos datos no suelen dar el mismo resultado. ¿Y qué fue lo que él dijo? Pues él dijo que el aumento en el esfuerzo en un suelo va a ser igual a 3 veces el valor de la carga entre 2 veces el valor de pi por la profundidad al cuadrado multiplicado por el coseno del ángulo que lo va a afectar. Esta para carga puntual o carga concentrada de Business ha ido cambiando y se ha ido normando de tal manera que nosotros, en base a una descripción, lo podemos definir como el esfuerzo, repito, el esfuerzo sobre un suelo multiplicado por una constante de variación. Eso es lo que precisamente da el coseno a la quinta de teta, coseno a la quinta de teta. Por la variación vamos a encontrar unas tablas. Estas tablas se conocen como tablas de Fadum. Las tablas de Fadum lo que nos ayuden a reducir precisamente son las distribuciones de los esfuerzos. Permite que nosotros ya no necesariamente tengamos que hacer todo lo que sería la parte con el ángulo. Estas tablas de Fadum se conocen también como tablas de factores de influencia.
tablas de Fadun o tablas de factores de influencia, permite precisamente conocer cuál es el valor de carga vertical, cuál es el porcentaje de valor de carga vertical sobre cualquier tipo de suelos. Estos valores multiplicados por la carga y dividido entre el área de contacto y dividido entre el área de contacto, o es hablando de una carga distribuida, o dividido entre la profundidad de acción o dividido entre la profundidad de acción, nos va a dar como resultado precisamente el valor de el esfuerzo de presión. Se puede obtener una estimación adecuada con los esfuerzos de una masa en un suelo por una carga aplicada a través de la teoría elástica simple y cuando el esfuerzo sea proporcional a través de la deformación. La mayoría de soluciones de esta teoría hacen la superposición de que el suelo es homogéneo y isotrópico. Sin embargo, el suelo difícilmente cumple esas condiciones, por lo que los resultados hay que tener en cuenta. Esos resultados son resultados teóricos, ¿cuál sería la palabra? Idealistas. Y cuando yo digo que son idealistas, es porque se está teniendo en cuenta como si el elemento fuera ideal, es decir, como si es homogéneo, siempre es el mismo tipo de material, no hay ningún otro tipo de material que lo afecte. Isotrópico, que todas las cargas se distribuyen, no hay grandes cantidades de vacíos. Como esto no se va a cumplir, por eso es muy importante, después vamos a ver en la siguiente, tener en cuenta la reglamentación para los factores de seguridad, la reglamentación para los factores de seguridad. ¿Por qué? Porque si yo le estoy aplicando una carga y pensando en que mi distribución según Bussines me va a dar mi suelo a los 2.5 metros de profundidad y con una zapata de un metro cuadrado funcionaba, es importante reconocer si con esta, mediante precisamente un factor de seguridad, capaz yo tengo que hacer una zapata un poco más grande para precisamente prever qué situaciones que mi suelo no es homogéneo y que mi suelo no necesariamente sea isotrópico. Entonces, precisamente ahí vamos a entender esa situación. No sé, chicos, si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta.